vamos a En Portada para comentar y analizar las 4 noticias más importantes del día. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mario. ¿Listos para empezar? Entonces vamos con esos titulares. Vamos con los titulares. Interpelación a Premier Juan Jiménez devino en cruce de ofensas entre congresistas de distintas bancadas. Imbécil, boca de cloaca y narcoindultos fueron algunas de las expresiones que se escucharon hoy en el hemiciclo. Vamos con el segundo tema. El Canal del Estado le dedicó durante los últimos 5 meses del año más horas de cobertura a la primera dama Nadine Heredia que al presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez. Según cálculos del congresista Pedro Espadaro, el costo de esa cobertura ascendió a 1.100.000 soles. Por otro lado, según encuesta de Datum, Luis Castañeda Locio encabeza con un 50% de intención de voto las preferencias para las elecciones municipales del 2014. El sondeo registra también una caída de 8 puntos porcentuales en la aprobación de Susana Villarán. Cuarto y último tema, el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén señaló que el caso Guamán Montenegro afecta la credibilidad de su partido ante el país, pero insistió en que las responsabilidades por lo ocurrido son individuales y no institucionales. Y antes de empezar con el análisis, la presentación de nuestros invitados durante esta jornada, estamos con Carlos Brus, congresista de Concertación Parlamentaria. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Y con Pedro Espadaro, congresista también, pero de Fuerza Popular. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bien, vamos entonces al primer tema que los involucra a ambos, a nuestros dos invitados, porque en la medida en que los dos son congresistas, sabemos que han estado hoy durante la interpelación al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, quien acudió al Parlamento a responder un pliego interpelatorio esencialmente sobre el tema de seguridad ciudadana. Esta sesión, sin embargo, devino, como ha ocurrido con frecuencia últimamente, en un cruce de ataques que poco tenían que ver con el tema específico de la convocatoria, de la convocación para interpelar al Premier. Vamos a escuchar, sin embargo, primero algunas de las cosas que dijo el propio primer ministro a propósito del tema de seguridad, antes de llegar al cruce de expresiones. Los indicadores señalan la tendencia del crecimiento del delito en los últimos años, lo que ha sido abonado por erradas políticas y la fragilidad recurrente del sector interior. Las evidencias afirman enfáticamente que la inseguridad que percibe la población es absolutamente legítima y el gobierno es sensible al clamor que existe por mejorar sustantivamente este aspecto. La crisis de seguridad que afirman los señores congresistas es un aspecto que debemos abordar, pero juntos y no divididos, pues ese es el mensaje que estamos recibiendo de la nación. Por ello, el gobierno les tiende la mano para poder trabajar juntos en esta tarea. Los sectores políticos, las bancadas de este Parlamento, no somos enemigos, somos peruanos y peruanas preocupados por un problema. El enemigo es la delincuencia y... Bien, congresista Brus, ¿ha sido desde su perspectiva satisfactoria la exposición del presidente del Consejo de Ministros? ¿Ha respondido al pliego interpelatorio? Depende de lo que consideremos satisfactorio. Por eso le estoy preguntando en lo personal. Obviamente el primer ministro dijo lo que tenía que decir. Había encontrado la situación muy mala, que esto viene de gobiernos anteriores y que están haciendo lo mejor posible y que ya se ven algunos logros, cosa que nadie lo percibe. Y más bien lo que todo el mundo piensa es que hoy en día la seguridad ciudadana está peor de cuando empezó el gobierno del presidente Humala. Pero curiosamente hoy día el primer ministro no ha estado tan agresivo, ¿no? Más bien mandó a terceros a que hagan ese trabajo y que ni siquiera eran de la bancada oficialista sino de la periferia, ¿no? Que fueron los que con poquísima creatividad empezaron a meter y puya, porque puya es algo que también merece un poco de respeto y gracia. Requiere elaboración la puya. Un poquito de ingenio, ironía, no. Estos fueron burdos insultos, ¿no? que realmente debían ser
creatividad más que por lo que significa, ¿no? Congresista Escobar, ¿usted realmente esperaba una sorpresa en la exposición de Jiménez? Bueno, en primer lugar, creo que hay que reconocer que el primer ministro pues ha señalado que iba al Congreso de la República con un ejercicio democrático y con un capítulo, una novela de ciencia ficción, como normalmente ha señalado en la prensa, que no haya estado aburrido para contestar las preguntas, porque el señor para aburrido para contestar las preguntas de la prensa, y que además haya dicho, pero lo que no ha dicho es que la sensación y de la percepción de la población pues no es un documental, no es un reality como él ha señalado en los medios de comunicación. Es un rosario de buenas cosas que quiere hacer el gobierno, pero no hay hechos concretos, lamentablemente, y se ha señalado con temas, por ejemplo, con la encuesta del INEI, que señala que el 70% de las comisarías no tiene internet y el 40% tiene una sola máquina, una sola computadora, que por supuesto es grave, pero lo más grave que hemos detectado en ese año pasado es que en la armería de la Policía Nacional solamente hay 50.000 pistolas para 114.000 policías. Así queremos combatir la seguridad ciudadana, que la propia policía tenga que comprar su arma y sus balas para defender a la ciudadanía, es imposible. Pues indudablemente le echan la culpa a cualquier otra cosa, menos a las acciones propias de este gobierno. Ahora, pero me van a disculpar y ustedes no estarán de acuerdo con la exposición de Juan Jiménez, pero parece ser que el tema principal se dejó de lado, ¿no es cierto? Digamos, el interés que tendrían los congresistas por escuchar a Jiménez hablar sobre la seguridad ciudadana quedó de lado, ¿no es cierto? Porque se dedicaron a hacer otro tipo de cosas en el Congreso, ¿no es cierto? A insultarse, no todos obviamente, pero a insultarse, a decirse, a responderse, entonces... Sí, hay un solo incidente que ha sido el congresista Rimanachín, que nos tiene acostumbrados a que solamente pide el uso de la palabra. El congresista Rimanachín, que ha sido expulsado de Gana Perú, dicho sea de paso, solamente pide la palabra para insultar a la bancada fujimorista, y en este caso también insultó al partido aprista, y por supuesto que lo que ha hecho el congresista Kenji Fujimori y el congresista Aguinaga es responderle. Indudablemente que en algún caso, en algún tono puede haber bajado efectivamente el nivel, aunque el congresista Aguinaga señaló un término médico para señalarle alguna imposición al señor Rimanachín. Pero sí me parece que al margen de otros debates, creo que ha estado alturado. Creo que lo que hemos querido señalarle al primer ministro, oiga, tiene que hacer algo, la percepción ciudadana, las acciones. Ayer nada más ha habido, hace 2 días, un secuestro de un empresario. Ayer, en pleno centro de Miraflores, una balacera de 2 bandas aparentemente de narcotraficantes, no sé de cuentas. ¿Hasta cuándo, o qué tiene que suceder para que tomen acciones concretas en virtud y en favor de la seguridad ciudadana? No parece que ha sido solamente el problema del congresista Rimanachín, que se trenzó con Kenji Fujimori y con el congresista Aguinaga. También el congresista Becerril y el congresista Otárola tuvieron un intercambio que vamos a escuchar y ver a continuación. Que él ha tildado de destruccionista. Al respecto quiero manifestarles que este gobierno, cuando fue oposición, presentó 39 mociones de interpelación y 10 mociones de censura, por lo que respetuosamente les pediría que tomen su memoria. A pedir que evite adjetivos calificativos ofensivos. No voy a retirar, presidente, porque me molesta en una frase que no pueda emitir, presidente. Sí, presidente. Habría que traer memorex envolquetadas por todo lo que pasó en la época de la dictadura. Retiro mi solicitud de que retire la frase. Este gobierno ha abandonado a su suerte a todos nuestros compatriotas. Bueno, y a eso se suma, ¿no es cierto?, el enfrentamiento que hubo entre el congresista Rimanachín, ex nacionalista, y Kenji Fujimori, ¿no es cierto?, del partido Fuerza Popular. Vamos a escucharlos. Quiere tapar con esta interpelación son los narcoindultos y la relación de los socios de Kenji Fujimori en 3 acciones de narcotráfico más. Presidente, que retire la palabra, que muestre una sola prueba en mi contra, de lo contrario me estaría difamando. Tiro para no ofender. Concluido el incidente, continúe el congresista Rimanachín. Para no ofender el nombre de uno de mis colegas, pero que se investigue. Lo que está haciendo es utilizar su boca como una cloaca, y eso sí desprestigia la imagen del Congreso. Pido que retire la palabra porque acá no hemos venido a insultarnos.
sus expresiones que se midan. Presidente, retiro la palabra para que continúe el debate. Pero el incidente del congresista. Finalmente, para tener un panorama completo de lo florido que ha estado el intercambio de epítetos en el Congreso, vamos a escuchar lo que ocurrió entre el propio Rimarachín y el congresista Aguinaga. Hoy día tenemos el mal gusto de escuchar a gente que dentro del nivel intelectual ocupa el último escalafón, el imbécil. Y no estoy insultando, retiré, ya lo retiré. Pero lo que no voy a retirar es estas denuncias que tiene que responder este señor ante la Fiscalía por extorsión. Cuando hay pruebas en la mano, no se pongan nerviosos. Las cosas que se juzguen, que se juzguen. Peor cuando se tiene un pasado manchado su mano de sangre, quieren acá venir a hablar cosas. Congresista, ¿cómo así una discusión sobre la seguridad ciudadana devino en este Cachacán? Bueno, si ustedes ven el denominador común en todas estas, por lo menos en la mayoría de estas agresiones que es el congresista Rimarachín. Y eso es extraño, porque él supuestamente no es oficialista, es un ex oficialista. Entonces, no sé, más me huele que está cumpliendo un encargo de meter patadas bajo la cintura de una manera poco elegante para desviar un poco el debate. Claro, para que el público sepa, lo que hemos visto son pocos minutos de una jornada que han durado horas, ¿no? Pero de esos pocos minutos vemos que es un congresista que ha provocado gran parte de esos ataques. Pero hay varios que hemos escuchado, ¿no? En realidad pueden haber sido pocos minutos, pero lo que queda en la retina de la gente es que el día que tienen la oportunidad de interpelar y de preguntar el tema de seguridad ciudadana al presidente del Consejo de Ministros que está siendo cuestionado, no lo hace. Bueno, pero es que si ustedes pasaran todo el resto de la sesión, las preguntas efectivamente fueron sobre el tema de seguridad ciudadana, que fue lo que ha cubierto el 98% de las intervenciones que han habido el día de hoy. Pero un congresista específicamente tenía una misión, a cambio de que no lo sabemos, y que fue provocando a gente de distinta bancada para hacerlos caer en estos insultos. ¿Usted comparte la lectura? Por supuesto, compartir eso, pero además algo importante, nos parece indudablemente que han ido con el afán de que cualquier cosa que se diga inmediatamente se paran a pedirle el retiro de la palabra. El decirle que tomen Memorex, que es una pastilla que usted puede ir a la farmacia y comprarla, ¿es un insulto? Yo no creo que sea un insulto. Simplemente ha sido una expresión dentro de un debate democrático y que además ellos han podido responder con cualquier otra cosa, pero sin necesidad de estar pues demasiado sensibles ante esa. Los demás palabras puede haber sido efectivamente un poco salidas de tono, pero necesariamente es que este señor Rimarachín ya nos tiene acostumbrados. Además, lo que le ha dicho el congresista Aguinaga con el tema de las denuncias son ciertas, son denuncias que están en el poder, en el Ministerio Público, que están siendo investigadas a este señor Rimarachín por diversos delitos, entre ellos el delito que le ha señalado. Entonces, sí nos preocupa que efectivamente haya una especie de topo dentro de Acción Popular, este grupo que se ha formado, esta bancada, que ha sido separado de Gana Perú, ha sido expulsado de Gana Perú, y que efectivamente todas las intervenciones, ustedes pueden ver el pleno, necesariamente se levanta y lo único que hace es insultar a la bancada de oposición. Es lo único que hace. Entonces, indudablemente que ahí hay una reacción por parte de los legisladores que tampoco van a permitir ese tipo de agravios y ese tipo de insultos, ¿no? Ahora, ¿no es una estrategia muy elaborada lo que ustedes están planteando con Rimarachín, teniendo en cuenta el nivel de lenguaje que se utiliza precisamente para insultarse los unos a otros? Justamente utilizan de repente una persona que no tiene pues una gran capacidad oratoria, una gran capacidad de raciocinio, digamos, para justamente insultarlo. Lo único que ha hablado el señor Rimarachín es el insulto y el insulto. Es más, el primer ministro, antes de que venga al pleno, señaló de que las bancadas de oposición no son proactivas en el tema de seguridad ciudadana. Le hemos demostrado. La bancada fujimorista solo en el tema de seguridad ciudadana ha presentado 16 proyectos de ley, 3 de nuestra autoría, que ya han sido dictaminados por la Comisión de Justicia y uno es ley, y que indudablemente la bancada del oficialismo ha presentado solo 6 en materia de seguridad ciudadana, para que veas cómo colaboramos nosotros. Pero si existe esa percepción, y la pregunta para ambos, si existe la percepción de que efectivamente el congresista Rimarachín podría estar cumpliendo la instrucción de ir a hostigar a la oposición con instrucciones del gobierno,
lo más absurdo es caer en ese juego y efectivamente hacer lo que esa estrategia pretende, que es desviarse de la discusión original y quedarse en el cruce de insultos. Entonces se ponen al mismo nivel. Lo que pasa es que si, insisto, tú ves toda la sesión en su conjunto, estos incidentes fueron minutos, ¿no? El resto de las horas que ha durado la sesión fueron intervenciones, algunas muy bien preparadas sobre el tema de seguridad ciudadana. Creo que el mensaje hacia el gobierno ha quedado claro que la ciudadanía y por tanto el Congreso, que son sus representantes, están muy preocupados por el tema de seguridad ciudadana. Es un tema que afecta la vida de todos y en el cual vemos que hoy estamos peor del inicio del gobierno. Están preocupados, pero se han quedado satisfechos con la exposición ¿Quién de ha señalado eso? No, pregunto, estoy preguntando. No, de ninguna manera. Ya te digo, eso ha sido un rosario de buenas intenciones, pero no hay hechos concretos, no hay una que lo diga, mire, ya estamos haciendo esto, estamos ejecutando de aquí a junio, vamos a ejecutar esto. No hay hechos concretos, han dicho, vamos a hacer esto, al término del gobierno tendremos una mejor percepción. Oiga, ¿entonces lo van a dejar así? No, por supuesto, vamos a hacer el seguimiento. Por ejemplo, nosotros habíamos planteado un proyecto de ley que fue aprobado por casi unanimidad en el Pleno del Congreso para darle el apoyo legal a la policía y que la policía no tenga que contratar abogados cuando los delincuentes los denuncian a los pobres policías. ¿Y qué cosa hace el Ejecutivo? Lo observa, sin carácter ningún tema técnico ni legal, simplemente lo observa. Y lo que ha señalado el ministro Jiménez luego ya en su última exposición es que van a incorporarlo dentro del Ministerio del Interior y ojalá sea así, vamos a hacerle el seguimiento adecuado para que los policías tengan el respaldo legal. No puede ser pues que ponen el pecho, encima que pagan menos y ponen de sus balas y de su arma para defender a la ciudadanía y encima no tienen pues un respaldo legal que los apoye, ¿no? Vamos a ir a una pausa y volvemos inmediatamente con el segundo tema de la noche. Continuamos con más en Portada. Seguimos conversando con Carlos Brus, congresista de Votación Parlamentaria, y Pedro Espadaro, congresista de Fuerza Popular. Pasamos al segundo tema, y es que el Canal del Estado le dedicó durante los últimos 5 meses del año más horas de cobertura a la primera dama Nadine Heredia que el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, sobre todo pues en todo este marco de que se está mencionando si postula o no postula, o sería la eventual candidata de Gana Perú para el 2016. Y según los cálculos que nos va a dar en detalle el congresista Pedro Espadaro, el costo de esa cobertura habría ascendido a 1.100.000 soles. ¿Eso está bien? Más o menos, ¿cómo habría funcionado este tema? A ver, bueno, en primer lugar, siempre se ha hablado en este tiempo de que la primera dama estaba utilizando los recursos del Estado, pero no se podía comprobar de alguna manera. Entonces, en el mes de diciembre del año pasado, nosotros solicitamos a través de un documento al Instituto de Radio y Televisión del Perú que nos detalle las actividades, la cobertura de las actividades del presidente, del primer ministro y de la primera dama. Y este fue el documento que nos envían en febrero de este año, en donde en un cuadro, desde julio del 2011 hasta diciembre del 2012, no sé si lo ven ahí, nos detalla la cobertura de las actividades de la primera dama, del primer ministro y del presidente. ¿Dónde lo podemos mostrar, señor director? ¿Ahí está bien? Aquí. Ya. A ver. Ese es un documento oficial, ustedes pueden ver ahí, incluso está la firma del gerente general. A ver, yo lo voy señalando mientras usted me va diciendo exactamente. Y ahí está señalado incluso en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2012, el incremento de las horas. Abajo. El incremento de las horas, y en algún caso, tanto en agosto como en octubre, es superior al primer ministro las horas de cobertura de la señora Nadine Heredia, ¿no? 3 horas, 4 horas, 46 minutos, ¿no? ¿De dónde se han hecho los cálculos? También este diario Perú 21 ha señalado que en la página web de TV Perú hay un monto por publicidad de $8 por segundo. Esto no incluye, por supuesto, microondas, no incluye los reporteros, no incluye todo el equipo que efectivamente... Es un cálculo hecho sobre cuánto cuesta el minuto al aire. Así es. ¿Y por qué lo hemos señalado o un cálculo? Nosotros hemos solicitado en el mes de febrero una ampliación de este informe que nos detallen exactamente cuánto es lo que costaría con la cobertura de los equipos, con la cobertura de los microondas, incluso con el personal. Y esa información no nos han remitido. Claro. Pero con esto, ¿qué cosa es lo que queremos llegar? En primer lugar, que la señora Nadine Heredia no es funcionaria pública. La señora Nadine Heredia no tiene oficina del aparato de la estructura del Estado y se le está
está dando, sin embargo, toda una cobertura, preparando algún tema. Indudablemente, ¿quién lo puede dudar? La última encuesta, más del 70% de la población sabe que la señora Nadine Heredia estaría en campaña presidencial para el año 2016. Entonces, que por supuesto nos preocupa, vamos a pedir la intervención y la investigación de la Contraloría General de la República, no solo para este tema, sino además la utilización del avión presidencial y de otras acciones que efectivamente viene realizando la señora Nadine Heredia. Una diferencia impresionante en septiembre, solamente quiero señalarla, septiembre del 2012, el primer ministro tiene 8 horas 51 minutos de cobertura y la primera dama 1 hora con 48 minutos, esto en septiembre del 12, pero en octubre, ¿no es cierto?, el primer ministro tiene 2 horas con 11 minutos y la primera dama el doble, ¿no? Así es. 4 horas con Pero además coincide con una encuesta de poder que salió justo en el mes de octubre del año pasado. Preguntar la presidencia, ¿no? Y si se dan cuenta, desde agosto del año pasado es consistente el incremento de la presencia de la primera dama en medio del canal del Estado. Pareciera como que en agosto se concretó algún plan que han puesto en marcha y a partir de ahí la campaña ha ido incrementándose y ya ahora incluye viajes al extranjero y el equipo de RTP la acompaña al extranjero para cubrir su estadía, ¿no? Y actos fallidos también, o expresiones fallidas de parte de los representantes del gobierno. Pero sí, hoy día en la conferencia de prensa que dio el primer ministro a la salida del Congreso, por supuesto gran parte de la prensa a la primera dama y él tiene que tratar de explicar lo que es difícil de explicar, y cuando le preguntan usted qué opina de que la primera dama sale prensa que usted, entonces bueno, que la primera dama es la primera dama, todos tenemos que tenerla respeto, es la primera dama, y se le escapa una frase, además es una persona que conduce la política social del Estado. Entonces, conduce la política social. Yo no debo haberme pasado el nombramiento que le dieron. El inconsciente lo traicionó. Claro, entonces confirma lo que ocurre, que los ministros del área social despachan con ella, que con ella deciden nombramientos, que con ella deciden políticas públicas, y ella no es funcionaria. Eso se llama usurpación de poder. Bueno, ha ido a una cumbre de líderes gubernamentales en Brasil. Y pone la nota de prensa en representación del Perú. Bueno, yo no sé quién ha dado esa representación. Pues eso se llama usurpación de un cargo público. A diferencia de las otras primeras damas, en el caso de la señora Pilar Nores, por ejemplo, ella fue muy cauta en manejarse con un perfil muy bajo y solamente en sus programas sociales, que además es una organización privada. No pero eso puede ser estilos, ¿no? Sí, puede ser estilos. En el caso de la señora Carp, le gustaba mayor figuración, pero por lo menos se cumplió con la formalidad de nombrarla como jefa del INDEPA, y por lo tanto ella tenía una responsabilidad definida y tenía un presupuesto que la gastó bien o mal. Eso yo no soy imparcial para hablar de ese tema, pero en este caso no tiene nombramiento, no tiene ninguna facultad de actuar como funcionario público. Sin embargo, vemos que en la práctica es el segundo funcionario más importante del Estado y no está nombrada, por lo tanto no sabemos cuáles son sus responsabilidades y si ella puede o no responder de los errores que puede cometer. Pero así como existe la lectura de parte de ustedes de que quizás el congresista Remanechín está cumpliendo parte de una estrategia al hostigar a la oposición, hay quienes piensan que también esta exposición pública de Nadine Heredia y la creación de la sensación de que va a ser candidata corresponde a una estrategia. Por ejemplo, el ex primer ministro Salomón Lerner dice que quizás lo que está ocurriendo es que el presidente Humala quiere que el tema de la candidatura de Nadine esté en agenda para que de esa manera se distraiga la atención de la opinión pública de la ausencia de reformas en cosas importantes como la seguridad ciudadana. Vamos a escuchar lo que dijo el ex primer ministro Salomón Lerner. Que se está colocando en la agenda el tema de la reelección a través de esta reelección conyugal que quiere llamarle el presidente García, con la presencia de Nadine Heredia como una posible candidata a suceder a Ollanta, para tratar de abandonar la verdadera agenda que debemos todos los peruanos preocuparnos, porque de repente desea que sigan en esa agenda, porque la otra agenda es preocuparnos de seguridad ciudadana, es preocuparnos de la matriz energética, es preocuparnos de las irrigaciones en la costa, es preocuparnos sobre todo el cambio de la reforma del Estado, que no nos permitimos discutir, porque estamos discutiendo la reelección de Nadine Heredia. Pero ¿por qué el presidente
Está diciendo que es una cortina de humo para no discutir los temas principales. Bueno, tiene algo de razón en algún caso. Coincidimos también en algún caso, porque efectivamente distrae este tema la atención, pero que hay hechos concretos. La señora está pues saliendo de los medios de comunicación de una manera bastante agresiva ya desde agosto, como lo ha señalado Carlos. Pero además es importante señalar que ella tampoco no ha tenido una definición por parte indudablemente de ella misma, de decir no voy a candidatar. Simplemente dice, como dicen todos en el gobierno, no está en mi agenda. Parece que estaré en otra agenda, pero no está. Pero permíteme, digamos, si alguno de ustedes fuera presidente de la República, ¿ustedes usarían a su esposa para tratar de hacer un acto de distracción de ese tipo? Estás jugando con fuego. Maquiavélico, ¿no? Porque cualquier error en ese operativo te cae muy cerca las balas. Yo no creo. La hipótesis de Salomón me parece que no resiste análisis. Tienes mil otras formas de levantar distractores en la opinión pública que están usando a tu propia esposa, ¿no? ¿Cuál sería la teoría? Porque usted mencionó hace unos momentos que a partir de agosto algo tuvo que haber pasado. Sí. ¿Usted tiene una idea de lo que pudo haber pasado? Yo tengo una hipótesis. Yo creo que la primera dama empezó promoviéndose ella como lógico ego de una persona que no es conocida, y bueno, quiere ser conocida pues como primera dama y como buena primera dama. Cuando de pronto empezó a ver las encuestas y empezó a subir, y de manera consistente, entonces dijo, oye, aparte de poder construirme una imagen, esto puede tener una rentabilidad política muy interesante, y entonces creo que ahí los militares que están ahora con escritorio en Palacio de Gobierno, y no me refiero al presidente Humala, tú sabes que los militares todos los días te diseñan escenarios hacia Villafuerte, está hablando de Villafuerte. El ácido, sí, claro. Perdón, Villafuerte. Hay un escenario ahí donde la primera dama podría postular. Entonces, ese escenario, alguien ha dicho, bueno, empecemos a implementarlo y juguémonos ese bono a ver cómo va. Yo estoy seguro que, por ejemplo, el presidente Humala dice, ya la tiene clara, yo no voy a hacer postular a mi esposa. No, a 3 años de una elección nadie tiene claro nada, pero que esa es una posibilidad y que es un guachito que se están jugando por ahí con toda seguridad. Para ver qué sale. Así es. No, y además recordemos lo que dijo el suegro, el papá del señor Humala, ¿no? Que la señora estaría un poco borrachita de poder, ¿no es cierto? Sí. Pero además también otros congresistas que salen, en el caso del señor Chejay, que parece que quiere un poco ahí al gobierno para olvidarlo del tema de las brujas de Cachiche, sale a decir, ella no tiene ningún impedimento y puede postular, ¿no? Indudablemente que sabemos que esto no es cierto. Pero además algo importante que le hicimos notar hoy día al Premier. En la última encuesta del día de ayer en Datum salía que el 35% no conocía al Premier Jiménez, no sabe, no lo conoce. Indudablemente, ¿cómo lo va a conocer si tiene mayor cobertura la primera dama que el primer ministro, ¿no? Indudablemente, eso es para la anécdota, pero tiene mucha relación con esta encuesta que salió de ahí. Pero tiene que ver también con una actitud en general del primer ministro. El primer ministro es un poco gris en su manera de ejercer la función más pública, lo cual puede tener virtudes, pero también puede más responde la señora Nadine que el premier, ¿no? Podría llamarse de esa manera, ¿no? Y los periodistas le preguntan también más a Nadine, probablemente porque tienen la percepción de que el poder radica más allí que en el otro lugar, ¿no? Pero yo coincido con Carlos en lo que ha señalado, que efectivamente están probando, están tratando de probar si es que efectivamente cuaja la candidatura de la señora Nadine Heredia, ¿no? Ahora, hay un tema interesante también que lo planteó ayer la revista Correo, y lo ha planteado también Salomón Lerner. Se habló de una reunión efectivamente entre Alan García y Toledo, pero también hubo una reunión entre Toledo y Ollanta Humala para definir la candidatura, su candidatura como alianza hacia el 2016, y así de alguna manera que los rumores de la candidatura de Nadine Heredia, ¿no? Entonces que Humala le dijo que no, y por eso es que y fue a conversar con Alan García. Esa teoría la está moviendo Salomón Lerner. ¿Qué tan cierta es? Mira, puede ser que efectivamente Toledo, para salir de su depresión de la última derrota, escenarios en el cual hacia el 2016, en agradecimiento al apoyo que le dio a Humala, el presidente Humala lo apoye para ser el candidato favorito y que goce de todo el aparato y todo el apoyo del Estado para candidatear. Y cuando se empezó a dar cuenta, esto que empezamos desde agosto del año pasado, a que la primera dama ya le están dando una cobertura más allá de lo que una normal primera dama tiene,
le ha entrado unas sospechas y parece que, no creo que le haya dicho, oye, apóyame, pero parece que empezó alguna frase de cariño, le exigió al presidente Humala y el presidente Humala no se la dio. Entonces ahí es donde se ha sentido de alguna manera rechazado y ha salido preocupado de esa reunión que ha buscado a García, que además no lo quiere mucho. ¿Quién? Toledo no lo quiere mucho a García. García se ríe un poco de Toledo, pero los dos no son mejores amigos. Pero aún así se ha comido el sapo y ha aceptado reunirse con él. ¿Tan preocupado está entonces? Sí, parece que sí. Parece que es un escenario que él cree muy probable. Y que además se concadenan con otra serie de cosas, ¿no?, que están ocurriendo en otros niveles, que sería largo explicar el poco tiempo que podrían llevar a pensar que en efecto hay todo un aparato funcionando. Pero además la vocera de Perú Posible, la señora Monte, también ha salido a pedir la definición por parte de la primera dama. Pero además yo creo que también esta reunión también ha tenido que ver con bienes raíces, un tema inmobiliario, han visto el tema de la compra de sus casas. Yo creo que se han... Casas y cosas. Yo creo que ha tenido que ver también bastante eso, ¿no? Muy bien. Oye, vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se muevan, seguimos conversando con nuestros invitados, Carlos Brus, congresista de Concertación Parlamentaria, y Pedro Espadaro, congresista de Fuerza Popular. Bien, vamos con la tercera noticia, siempre con nuestros invitados, los congresistas Carlos Brus de Concertación Parlamentaria y Pedro Espadaro de Fuerza Popular. Y esta noticia tiene que ver con la segunda parte, en realidad, de la encuesta de Datum. Ayer vimos todo lo que concernía al gobierno central, la aprobación y popularidad de las personas vinculadas al Ejecutivo, al Legislativo, incluso al Poder Judicial. Y ahora, digamos, es un acápite más bien municipal. La encuesta pregunta, que es además limeña en este caso, no es encuesta a nivel nacional, porque no sería relevante hacerla a nivel nacional sobre quién piensa la gente o quién desea la gente que sea alcalde de Lima a partir del 2014. Pues no sé si sorprendentemente, bueno, primero tenemos el cuadro sobre la aprobación o desaprobación. Ahora ya no tenemos ningún cuadro. Señor director, ¿lo tenemos? Ahí lo tenemos, muchísimas gracias. Ok. Si las elecciones municipales fueran mañana, ¿por cuál de las siguientes personas votaría para elegir al próximo alcalde de Lima? Bueno, tenemos a Luis Castañeda, ¿no es cierto?, en primer lugar, y cómo ha variado su porcentaje, ¿no? Porque ahí está con 50% en abril del 2013, a diferencia de los meses anteriores que ha estado con 40-44%. Y esto después del proceso revocatorio, donde parecería más bien que la gente no le da la razón, claro, al punto que lo han sancionado revocando a su hijo, claro, ¿no? Como la popularidad de Ollanta Humala, que no se ve mermada, ¿no? Y bueno, y Susana Villarán está en el segundo lugar ya en abril con 10%. Ahí está. Lo siguen Alex Curi, 7%, Marisa Glade, 5%, Salvador Heresi, 4%, etcétera, etcétera. Mercedes Arao no la... Muy bien, vamos a dejar este cuadro. ¿Tenemos más encuestas para ir de las de aprobación? La que veíamos antes, sí. Claro, vamos a verla con claridad. ¿La tenemos? Ahí está. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Susana Villarán como alcaldesa de Lima? Miren su desaprobación. Ya para abril 2013, 62% de desaprobación y 35% de aprobación. Lo cual parece confirmar que el hecho de que no se la haya revocado poco tiene que ver con una simpatía que tiene la ciudadanía por ella, sino por la sensación de que el gobierno municipal que ya estaba establecido debía terminar su periodo, porque después del momento de 43% que tiene a mediados de marzo, 43% de aprobación, me parece, ha vuelto a bajar su aprobación hasta a 35%, y la desaprobación ha subido a 62%. De manera que tan poco tiempo ha mediado que no puede haber ocurrido nada grave, es sencillamente que las cosas siguen su camino. ¿Qué piensan nuestros invitados sobre el particular? Bueno, yo creo que Luis Castañeda tiene razones para estar contento y para estar preocupado. Contento porque efectivamente todos coincidían que el gran perdedor de la revocatoria había sido Luis Castañeda, y sin embargo vemos que sus posibilidades para ser el próximo alcalde de Lima siguen fuertes.
Pero tiene razones para estar preocupados porque tener 50% de intención de votos a todavía más de un año, casi 2 años de la elección, no es una buena noticia. Hemos visto en el Perú cómo se mueven las preferencias electorales en una semana, y siempre el que es puntero desde tanto tiempo antes va a ser ahora. Le predigo que en los próximos meses le van a empezar a caer cosas que él no se las imaginaba. Es decir, si Susana Villarán trabaja duro y parejo, su porcentaje podría cambiar en esa misma teoría y en esa misma línea, Sí, porque tiene 81% de limeños que no quiere que Susana Villarán postule en el 2014. El problema con Susana Villarán es que ya tiene una imagen ganada, y además se le asocia a hechos infortunados. Yo no digo que sean a propósito, claro, que le han ocurrido, a diferencia de Castañeda, que se le asocia con cosas positivas. Tú piensas, obra de Castañeda, ¿quién no se acuerda de las fuentes del parque de exposición? Es un poco que la gente dice, por lo menos hizo obra, ¿no? Aparte que tuvo también sus cosas negativas. Cambio, con Susana Villarán no hay una obra emblemática con la que tú la asocias. Más bien, Susana Villarán te acuerdas de la herradura, te acuerdas de cosas que no son muy simpáticas. Entonces, su imagen ahí está muy mermada, y creo que su popularidad probablemente vaya a caer en la cifra que mencionaba Carla, que también aparece en la encuesta de Datum, a la pregunta de ¿quiere usted o no quiere que postule con presidencia, de si van a votar por ella, si votarían por ella o no, Susana Villarán a la reelección municipal? 81% no quiere que no quiere. Y 5% no sabe, no contesta, o sea que solamente 14%. A ver, el escenario de la revocatoria nos ha dado dos temas, ¿no? Primero, que el pueblo de Lima, digamos, ha surtido efecto a la victimización que hizo la campaña de la señora Susana Villarán, el mal manejo de los promotores del sí, y que indudablemente ha habido, digamos, la segunda oportunidad del pueblo de Lima hacia la señora Susana Villarán para que culmine su mandato. Con los regidores no quisieron saber absolutamente nada y han revocado a la gran mayoría de los regidores de Fuerza Social. Todos menos uno. Así es. Sigue habiendo la percepción de la ciudadanía de Lima que no se están ejecutando obras, que las obras que están ejecutando, entre las grandes, hay retrasos. La señora Villarán señaló que, por ejemplo, en marzo iba a estar lista la Costa Verde. Estamos terminando ya la quincena del mes de abril y hasta ahora no sabemos absolutamente nada de cuándo va a culminar esa obra, que sigue efectivamente habiendo tránsitos bastante caóticos hacia el Callao y desde el Callao hacia Chorrillos. Eso, que son obras emblemáticas. El túnel de Santa Rosa, que tiene 2 años ya de paralizados, se acaba nuevamente de caer. Entonces no era un tema que la gestión anterior lo hizo mal y ahora nosotros lo vamos a hacer, y ahora se cayó también este túnel. Entonces hay una serie de temas. El hecho de la parada, que ahora indudablemente es un retroceso a lo que, digamos, se había avanzado en el tema del orden. Bueno, pues es un tema de... Claro, ¿no? Sí, pero me parece que la señora Villarán también ha fallado, la municipalidad como tal ha fallado en varios aspectos, por ejemplo en la defensa, sabiendo que había un habeas corpus de por medio. También ha habido, por ejemplo, no ha habido un procedimiento para retirar la licencia, para clausurarle, por ejemplo, el mercado de la parada por el tema de salubridad. El ejecutor coactivo, que es el encargado para hacer esto, no ha participado, o sea, ha debido. Recordemos, por ejemplo, quiero hacer la colación cuando se cerró la fábrica de Luchetti, por ejemplo. El municipio de Lima, a través del ejecutor coactivo de la municipalidad de Chorrillos, realizó toda una serie de acciones administrativas y lograron cerrar efectivamente la fábrica. La señora Villarán, al margen de las acciones violentas que ha habido, no ha habido ningún tema administrativo que parece no ha resultado indudablemente, y es por eso también que han ganado en algún caso los señores del mercado de la parada en esta habeas corpus. Pero han ganado porque inclusive ya el juez Urbina ha sido sancionado, ¿no es cierto? Pero es una sentencia del Poder Judicial que hay que respetar, en tanto no haya otra que efectivamente lo contradiga. En todo caso, debe agilizar el municipio de Lima. Entiendo que ya se presentó la apelación a esta resolución y efectivamente tendrán que ver la segunda instancia qué cosa es lo que decide, ¿no? ¿Por qué la gente objeta tan enfáticamente la posibilidad de que Susana Villarán postule? ¿Por esta asociación a los eventos desafortunados? Bueno, yo creo que... O sea, que te trae mala suerte la pobre señora. Mira,
cuando tu imagen ya se empieza a deteriorar como funcionario público y sobre todo con cargo de liderazgo, es bien difícil de revertir, más aún si no exhibes nada que resulta ser tu obra. La gente, el alcalde no es un promotor de política, no, es un ejecutor de obras, así se le ve. No es obras que nos van a mejorar la calidad de vida a todos. Y a la señora Guerra no se le ve en ese predicamento. Entonces, y además la ven a ella como culpable de que nos hayamos tenido todos que meter un domingo metidos en el tráfico y tener que ir a votar por culpa de que... Bueno, ya la castigaron por eso, ¿no? Le han quitado a sus regidores. Entonces, ya la ven como una persona con poco liderazgo, que más bien va a tener más problemas a la ciudad que soluciones, por culpa de ella, y de repente no por culpa de ella, por terceros, pero de todas maneras su presencia polariza, por lo tanto prefieren que ya no se meta al municipio y que venga otra persona. Pero además, permíteme, antes de la elección de la revocatoria, la señora tenía una agenda pública enorme. Salía, inauguraba obras, ponía piedras, realizaba una serie de acciones. Luego de eso... Estaba en campaña. Bueno, pero supuestamente estaba cumpliendo las funciones de la alcaldesa. Se terminó la campaña revocatoria o se terminó las elecciones revocatorias y no la vemos más en la calle trabajando. ¿Qué es lo que quiere el pueblo peruano al final? O el pueblo limeño en este caso. Pero sí está saliendo, ¿ah? Bueno, pero saldrá... Está saliendo. Bueno, en todo caso, la percepción no es mía, la percepción de los que votan en Lima, que yo voto en el Callao, la percepción de los del pueblo de Lima es que efectivamente tiene una desaprobación del 62%. Entonces, por supuesto que es una percepción, eso no se puede borrar. Se borra, por supuesto, con hechos concretos, con acciones, con obras, y que efectivamente, como bien dice Carlos, el alcalde es un ejecutor, no es un promotor, es un ejecutor de obras, un ejecutor de acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los limeños en este caso, ¿no? Incluso algunas de sus ideas, como la de recolocar a los regidores, las cosas más revocados, Teniente alcalde como secretario técnico ad honorem, ¿no? Así es, ¿no? Pero acá le pregunta, ¿no? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la posibilidad de que, debería decir Susana Villarán, contrate a algunos regidores revocados para ocupar cargos importantes dentro de la Municipalidad de Lima? En desacuerdo, 73%. No, de acuerdo, 24%. Pero sí, lógico, es un empecinamiento... Mario, y encima lo dices públicamente, o sea, por último, cuando lo revoquen, de repente lo haces, pero calladamente, pero todavía lo anuncia, como que claro, parecería que lo que quiere hacer es un gesto de desagravio. Leales colaboradores, ¿no? Le anunció una semana de vacaciones y después se retractó, ¿no? ¿Pero es una sacada de vuelta esto? Claro. El chico lo ve el elector. Oye, yo lo revoco, tú lo contratas, como entonces, ¿para qué me haces hacer esa cola y meterme en el tráfico todo el domingo para que sí, claro, por supuesto. Además, son tropezas que efectivamente no se deben cometer en la política, y la señora ya pasar un proceso revocatorio y esperemos que culmine bien su mandato por el bien de Lima, por el bien de todos los ciudadanos de Lima y de la ciudad. Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se mueva, volvemos ya para hablar sobre el caso de Guamán Montenegro. Seguimos con más en portada. Vamos a tocar el cuarto tema. El congresista aprista Javier Velázquez Quesquén señaló que el caso Guamán Montenegro afecta la credibilidad de su partido ante el país, pero insistió en que las responsabilidades por lo ocurrido son individuales y no institucionales, por el tema obviamente de los indultos y de este personaje que formó parte como promotor de la Comisión de Gracias Presidenciales. Este tema también causó revuelo, por supuesto, en el Congreso de la República, en esta sesión de interpelación que en realidad devino en una serie de comentarios. Tenemos a Jorge Rimarachín nuevamente. Por eso, señor presidente, rechazo esos términos a la organización de un partido. Somos un partido democrático y no de aquellos que se escudan en la inmunidad parlamentaria para caminar con terroristas que socavan la democracia. Yo le pido al señor que retire la palabra. Yo me he referido a ese congresista que durante 10 años vivió del gobierno de Fujimori, y ahora a los que le dieron de comer, ahora les muerde la mano. Eso no lo vamos a aceptar, señor presidente. Hay que separar al pueblo aprista de sus líderes y de quienes están cuestionados. Han pedido el retiro de la palabra. Retiro la palabra. Muy bien, superado el incidente. Bueno, ese sí es un tema bastante grave, ¿no es cierto?, que está dentro de la megacomisión. Inclusive los mismos apristas han mencionado que se tiene que investigar, pero hemos
un repliegue, ¿no es cierto?, un abandono, y han decidido que sea uno solo el responsable en responder los cuestionamientos. Bueno, a ver, en primer lugar ellos no pueden pues señalar quiénes son los responsables si es que no se hace una investigación profunda sobre este tema, y además somos la comisión la que estamos investigando y luego será el Ministerio Público seguramente. Pero esto es grave, porque esto ha salido a la luz una vez que ya habíamos culminado casi ya los preinformes para discutirlos luego en la comisión. Este abogado, Manuel Guamán Montenegro, ha purgado 8 años de prisión por estar comprometido con personajes de narcotráfico. Los norteños, nada menos que los norteños y algunos otros personajes más. Y he estado dentro de esta comisión de gracias presidenciales como un promotor, como una persona que iba a las cárceles, que veía a los delincuentes que tenían alguna, pedido de gracia presidencial, iba a tramitar algún tema y llevaba los expedientes, por supuesto, a la comisión de indultos. Esto tiene que investigarse profundamente. Yo he tenido una reunión hoy día con algunos miembros de la comisión, en este caso con el congresista Tejada. Hemos pedido una severa investigación y, como le mencionaba en la mañana, no sé si podamos culminar nosotros con la investigación, porque el 17 de mayo culminamos nuestra función dentro de la comisión. En todo caso, podríamos plantear que el Pleno del Congreso nombre una nueva comisión para que vea solamente este tema de los indultos, porque este tema nos parece a nosotros que es el hilo de la madeja de varios temas que vienen a colación y que, por supuesto, podrían comprometer no solamente al señor Chinguel como parte de esto, sino a algunos ministros y, quién sabe, al presidente de la República, o al expresidente de la República. Pero incluso a dos ministros de este régimen. Entonces, esto me parece que tiene que ser ministro, que fue ministro de Justicia. Sí, claro, que fue viceministro en su momento. Sí nos parece preocupante y investigado de una forma pormenorizada y mucho más ampliada de la que estamos desarrollando. En todo caso, como inicio la investigación que estamos haciendo en la media comisión. Usted comparte bancada con los 4 congresistas apristas, de manera que está en una posición difícil, por decirlo menos, en esta circunstancia. ¿Cómo, se lo toma como un humor? ¿Cómo va a integrar? Alguna intervención difícil tenía que tener. Ataque y defensa en esta función parlamentaria. Sí, somos, formamos parte de una bancada, pero yo no soy parte del partido aprista. Indudablemente esto golpea a Praya, a su gobierno. Es un error garrafal. No creo que haya bases todavía para estar acusando al presidente García. Creo que aquí hay instancias. Creo que aquí, por lo menos quienes firmaron este nombramiento, y alguna resolución tendrá que haber, tiene responsabilidad directa en este asunto, que efectivamente es un golpe fuerte. Ahora, pero ¿no le crea suspicacias, no le crea sospechas que la mitad de los promotores fueran del partido aprista? Bueno, en todo gobierno entra gente del partido de gobierno. Porque Guamán Montenegro también era aprista. En la medida que sean gente honorable, profesionales, no hay problema. Así es, uno postula al pueblo y le dice: oye, vóteme por mí, porque voy a gobernar yo con mi gente, y entra tu gente. Pero claro, si tú metes gente que tiene problemas de antecedentes como este señor, asumes una responsabilidad muy grande. Pero en algún momento Mauricio Mulder dijo de que no tenía pues la capacidad para buscar información respecto a los antecedentes, pero si el partido supuestamente más fuerte de nuestro país no lo puede hacer... No, pero además, fíjate, el partido es una cosa, pero los ministros tienen que saber manejar esas presiones. Yo he sido ministro de Estado y claro, mis partidarios todos querían entrar a trabajar y tú los evalúas y no podían pues, administrar una bodega. Entonces, ahí tú como ministro tienes que saber a quién le dejas ingresar a tu sector, claro. Y si cometes un error, tienes que responsabilizarte. Además, si la prensa podía hacer la investigación y determinar que el señor estuvo preso y tomó prisión, ¿cómo no lo podía hacer desde el Estado? Pero hay un grave hecho que por supuesto el señor ha purgado condena por delitos de narcotráfico. Entonces, ¿no se van a dar cuenta? Los militantes apristas no se van a dar cuenta que el señor, que es militante aprista, ha purgado condena y ahora está trabajando para las gracias presidenciales, incluso para narcos, para personas que han tenido que ver con el tema narcotráfico. Hay que investigar. Por eso nosotros vamos a plantear que se investigue profundamente y en todo caso que se haga comisión solamente para ver este tema, aparte de la comisión que estamos en la media comisión, y que se pueda investigar
al anterior gobierno y al actual gobierno con estos dos ministros que efectivamente, incluso el primer ministro, que efectivamente se veían también complicados con este tema de la presencia de ese señor Guamán Montenegro, ¿no? Ahora, el congresista Bruce ha hablado de error, pero usted menciona que se coloca a un sentenciado por narcotráfico para que sea quien se vincule, entre otros también con sentenciados por narcotráfico, para ver si son ellos los que van a recibir o no van a recibir las gracias presidenciales. Bueno, eso podría tener una lectura distinta a la del error. Sí, por supuesto. Yo no creo que un partido tan organizado y además un gobierno de experiencia con dos periodos tenga pues esos errores garrafales, porque esto es un grave error, si es que queremos señalarlo de esa manera, que indudablemente pues uno que ha purgado condena por narcotráfico lo pones pues al gato lo pones de despensero para que cuide a los ratones. Hay corrupción, definitivamente. Tenemos que comprobarlo y lo vamos a hacer en forma objetiva dentro de la comisión, pero lo que sí estoy seguro de este tema es que hay un hilo de la madeja que necesariamente hay que hilar fino para revisar minuciosamente, uno por uno, este tema de los indultos y cuáles estarían efectivamente comprometidos con la presencia del señor Guamán Montenegro dentro de la gracia presidencial, dentro del equipo este. Ahora, esta investigación se ha tocado carne, ¿no es cierto? Porque, digamos, Aurelio Pastor por un lado ha dicho de que él era una mesa de partes, por otro lado ha salido Quesada diciendo hay que investigar a los responsables políticos que han sido los ministros, pero por otro lado tenemos a Alan García que en algún momento dijo que él había leído todos los expedientes y que a él no se le había pasado nada. Fíjate, todas las acusaciones que yo he visto que se han lanzado en el tema de la mega comisión, que tratan de involucrar al presidente García de una mala manera, y no es que yo salga a defenderlo porque está bien acá, yo también defendía al presidente Toledo en las acusaciones que le hacían. Los presidentes no pueden estar en todo, no se les puede culpar de todo. Si es así, mira, ninguno va a terminar libre. Pues si tú vas a culpar al presidente de que le faltó cemento en una escuela, vamos muertos. Pero sí le digo que firma. Pero en este caso sí es más complicado porque la gracia presidencial es una facultad del presidente, ¿no? Inclusive el ministro puede recomendarle no darla y él la puede dar. Entonces ahí tiene alguna responsabilidad. Ahora, ahí tendrán que demostrar que el presidente se dejó llevar por informes que le trajeron que estaban equivocados o que estaban sesgados. Entonces ahí sí, en la cadena de mando, el ministro tiene la primera responsabilidad, y si ahí se demostrara que el presidente también, eso sería otro tema, pero los ministros responden, y así dice la Constitución, por todos los decretos que se firman, ¿no? Este día miércoles vamos a recibir en la media comisión al señor Guamán Montenegro y entiendo al señor Chinguel, que va por tercera vez a ser citado y que aparentemente va a ir el día miércoles a colaborar con las investigaciones, y yo espero que pueda ir con la mejor predisposición, no sin matonerías y sin escándalos. Sin escándalos y sin actos que diga, por ejemplo, que la sesión tiene que ser pública. Tenemos que las sesiones son reservadas, se va a respetar el reglamento y no nos vamos a dejar, por supuesto, avasallar por una persona que está siendo invitada y además investigada a esclarecer los hechos que pesan sobre esta persona, ¿no? La megacomisión podría pedir una prórroga para seguir investigando sobre este tema en particular. Dejarlo a otra comisión puede, claro, tomarlo de manera más específica, pero de alguna manera es lavarse las manos también. A ver, por eso he señalado, si el Pleno del Congreso tiene a bien, en todo caso, ampliar para este tema, bien podría darse a la comisión, o en todo caso conformar una nueva comisión y que tengan como inicio la investigación que ha desarrollado, porque recordemos que nosotros tenemos solamente la facultad del Pleno para investigar al anterior gobierno y no a este, y en todo caso tendrá que o ampliarse las facultades para investigar también a este gobierno, y que además en todo caso se arme o se investigación con una comisión presidida no por el oficialismo, porque si se va a investigar también al gobierno, me parece que lo más lógico y lo más natural es que quienes presidan esta comisión tenga que ser alguien de la oposición, ¿no es cierto? Que sería, por supuesto, lo más lógico y lo más natural, ¿no? El expresidente Alan García, digamos, empezó la reacción ante todo este tema de las gracias presidenciales agresivamente, ¿no? La mejor defensa es el ataque, pero ha ido, una vez que ha salido esto del caso Guamán Montenegro, Alan García desapareció de la escena y ha lanzado por delante a sus peones, a sus alfiles, y algunos peones los ha dejado ahí para que... Bueno, lo prudente en una cosa de estas es efectivamente ver a la distancia qué magnitud tiene este problema y
y hasta qué punto puede afectarte. Supongo que eso es lo que está haciendo el presidente García, que le sabe manejar muy bien, pero objetivamente es un tema fuerte, es un tema que afecta mucho al partido aprista y ellos mismos lo han reconocido. Ahora, pero este tema no se conocía hasta la investigación del comercio de la semana, o de esta semana, que ha salido efectivamente en la investigación. Esto no se conocía porque en la presencia del presidente García hubiéramos podido... Pero Heriberto Benítez mencionó que él dio estos insumos a la megacomisión cuando él iba a formar parte de la megacomisión y luego, bueno en todo caso, no teníamos nosotros el conocimiento dentro de la comisión, pero gracias a la investigación pormenorizada del comercio se ha tenido en cuenta esta investigación. Muy bien, les agradecemos a nuestros invitados de esta noche, Carlos Brus, congresista de Concertación Parlamentaria. Y Pedro Espadaro, congresista de Fuerza Popular. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros nos retiramos, los dejamos con Rumbo Económico. Hasta el lunes.